Bien, aquí estamos despertándonos y viendo este tema que también preocupa y presupone un invierno no tan sencillo, ¿no? Cuéntenos la realidad hoy y después pasamos al invierno. Bueno, en realidad recordamos que el virus del COVID nunca dejó de circular, es un virus, digamos, este coronavirus que ya está, digamos, en circulación permanente desde que comenzó la pandemia. Obviamente el impacto es muchísimo menor en función de lo que podría haber sido hace 3 o 4 años atrás, y esto es por la inmunidad de la gente que contrajo la enfermedad durante todo este tiempo, por la vacunación que realizaron las personas, ¿no? Que eso también generó inmunidad, y obviamente el virus, hoy por hoy, no presenta un riesgo sanitario, pero no por eso uno no puede contraer COVID, presentar síntomas y hacer un diagnóstico, ¿no? En ese caso, en toda la región, no se han incrementado significativamente, digamos, nosotros nunca hemos dejado de tener COVID, obviamente en cifras mínimas, ¿no? Uno está hablando de 5, 6 casos, 4 semanales, o a veces en un día se dan 2 casos, comparado esto a los 2.000 casos diarios que teníamos en su momento, hay una diferencia muy significativa, y esto obviamente es para que no sea una alarma sanitaria. Lo que sí hace esto es que obviamente estemos atentos y siempre el refuerzo de la vacuna, ¿no? Que como se dijo el año pasado, a esta altura ya es casi como un refuerzo anual, salvo que cambien las cepas, si haya alguna indicación nueva, digamos, la vacuna quedó en esa situación, ¿no? Digamos que los grupos de riesgo, mayores de 50 años, personal de salud, inmunosuprimidos, tienen la indicación de darse un refuerzo anual, que prácticamente sería como la vacuna de la gripe, ¿no? Que se da todos los años. ¿Hoy el COVID distingue edades o se presenta a cualquier edad? No, se presenta a cualquier edad, y sobre todo hay más detección en zonas del país, más del norte. ¿Y por qué le digo esto? Porque ahí los síntomas son muy similares a los del dengue. Entonces, cuando una persona consulta en una zona endémica de dengue, no solo se le hace algún análisis por el dengue, sino en concomitancia con el COVID. Digamos, acá, como dijimos el otro día, no tenemos el vector circulando del dengue. Por ahí, cuando uno presenta síntomas de fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolor retroocular, puede haber náuseas, vómitos, que son síntomas compartidos, digamos, por ambas entidades. Al no ser una zona endémica, uno por ahí quizás más apunta a buscar algo respiratorio, viral, salvo que tenga el antecedente de haber viajado, lógicamente, días antes al norte del país, ¿no? Bien. Gastón, estaba pensando que si el COVID está presente y vamos a desembocar, bueno, en unos meses en el clima más frío, ¿esto abre una alerta o vamos a estar tranquilos también pensando en que los casos no son tan graves? Estamos con, obviamente, información que viene de Europa, donde en España comenzó a ser obligatorio el uso de barbijo, temas que por ahí considerábamos o teníamos ya como superados, ¿no? Sí, en realidad la proyección se va a ir dando a medida que el tiempo avance, digamos. Lógicamente España está transitando por el invierno, y todos los inviernos son propensos a un mayor desarrollo de patología respiratoria, ¿no? Entonces, no descartamos que a lo mejor en época invernal nosotros sugiramos nuevamente el uso del tapabocas como medida preventiva de barrera, que es muy eficiente, pero no solo por el COVID, sino también por los otros virus que circulan habitualmente, ¿no? Virus de influenza, virus incisional respiratorio, digamos. Mientras nosotros más herramientas preventivas podamos utilizar, que en este caso un barbijo tiene un bajo costo y una alta efectividad, digamos, mejor resultado sanitario vamos a tener. Ahora, por ahora la perdón, cepa que circula es una cepa muy... Perdón, ahora hablamos Sí. de la cepa. Quiero repreguntarle esto antes de olvidarme. Usted mencionaba el tapabocas, que podría llegar nuevamente en el invierno. Ahora, uno piensa, antes nos inmunizábamos estando en contacto con los virus.
¿el tapabocas no produce lo contrario? No, no, porque no es que uno deja de estar, o sea, uno tiene una inmunidad. Lo que hace el tapabocas es un refuerzo más a la posibilidad de contagio, ¿no? Entonces, si uno sube a un colectivo o va a un lugar donde hay mucha afluencia de gente y demás, la sintomatología de alguna persona que pueda tener alguna patología, que puede ser estornudar, puede ser toser, y si hay una cercanía, eso puede hacer que uno se contagie. Al tener un tapabocas, esa posibilidad disminuye significativamente. No hace un efecto contrario, es una cuestión preventiva. Lógicamente que en este caso la inmunidad, tanto de influenza como de COVID, en su mayor parte la da la vacuna, ¿no? Bien, me iba a decir de la cepa que está circulando en este momento, doctor. Sí, no, que es una cepa que afortunadamente no presenta síntomas graves, digamos, la mayoría son síntomas ambulatorios, muy livianos, y la inmunidad previa, como digo, hace que hoy por hoy el COVID no sea una situación que nos preocupe. Sí, nosotros obviamente referimos que sigue circulando el virus. Yo chequeando ayer a la tarde en toda la región tenemos 3 personas internadas por COVID, digamos, en 16 municipios. Eso claramente no es significativo ni mucho menos. 2 de ellas en cuidados moderados y una sola en terapia intensiva. Pero bueno, eso es como si la habitualidad que tenemos cotidianamente con cualquier otro tipo de patología, ¿no? Claro. Doctor, gracias por atendernos. Vamos a seguir lógicamente estos temas y por supuesto lo vamos a seguir consultando. Bueno, como no, muchas gracias, María Adri. Si me permite, quería decir una cosita en referencia a llamadas que se vuelven a hacer, se vuelven a reiterar en nombre del Ministerio por la vacunación, pidiendo datos. Claramente eso no es algo que se haga desde el Ministerio, y siempre la oportunidad de la cuestión del hackeo, no del ciberdelito, está presente. Por eso lo refuerzo, porque nunca lo hicimos, lo hemos aclarado muchas veces, pero he recibido en estos días muchos llamados de personas que me dicen, che, están llamando por la vacuna. Nosotros no llamamos a nadie, no pedimos ningún dato por teléfono ni por mail, así que cualquier situación de esa que la desestimen porque puede ser una trampa. Sí, hemos recibido, de hecho, acá también muchas inquietudes de gente que dice, me llaman de la salita de Colón y Salta, de región sanitaria, de la provincia, por la vacuna del COVID. Y bueno, terminan siendo estafados si no están atentos, ¿no? Esto es muy importante porque piden datos y los van llevando de una manera tan hábil y la gente ante el temor de no tener la vacuna, bueno, cae en estas redes. Correcto, correcto. Así que hay que estar atento, y como es un tema sensible, uno muchas veces se siente como más seguro ante ese llamado y todo lo contrario. O sea que ¿no? para vacunarse nadie llama. Exactamente, nadie llama. Doc, gracias, abrazo grande. Buen día, gracias. El doctor Gastón Vargas es el titular de Región Sanitaria Octava.